El Camino Real de Colima fue por casi 300 años la principal vía de comunicación desde el puerto de Manzanillo hasta la ciudad de Guadalajara. Su creación data del año 1650, cuando el antiguo camino indígena ya existente fue ampliado por órdenes del virrey para dar paso a las carretas, carruajes y diligencias, arrieros y a todo el comercio y pasaje que tenía que transitar por aquellos caminos. De esta manera, se iniciaron los asentamientos de españoles en las comarcas de Sayula, Zapotlán el Grande y Colima. Lleno de paisajes de una magia sorprendente, cuentan las crónicas que ya para el año de 1651 se solicitó al virrey que el Camino Real de Colima fuese extendido entre un lago y un hermoso bosque, los cuales cubren en la actualidad la moderna autopista y carretera libre a Colima, comprendiendo casi completamente el valle de Zapotlán, pasando hasta las orillas de Zapotiltic. Pero la tala inmoderada privó a esta región de llegar a ser algo similar a Mazamitla y tener un clima más agradable que el actual. En 1786 el rey Carlos III ordenó el empedrado de todos los caminos reales de la Nueva España, en sus puntos más transitados, por lo que en nuestra región fue empedrado el camino desde Sayula hasta Zapotlán, y posteriormente los hacendados de Huescalapa y El Rincón empedraron este camino hasta Zapotiltic, por tener alto paso de diligencias, cargas y personas. Ya en 1800 la zona boscosa del Nevado de Colima tocaba los límites de la actual autopista desde la cuesta de Sayula y hasta 4 caminos en Atenquique. Muchos lugares que hoy empiezan a ser habitados aún se encontraban rodeados de la espesa vegetación de aquellos ayeres, lo que hacía de estos hermosos parajes el lugar predilecto de los bandidos para asaltar arrieros y caravanas de viajeros. El camino de Zapotlán al mesón de Atenquique se convirtió en la zona más peligrosa por los robos y pillaje en todo el trayecto. Debido a esto, las cargas de valor, se hizo frecuente el transporte de oro dentro de los cocos de agua, cuando venían de Colima. Cada coco transportaba 1 kilogramo de oro, por lo que con un racimo era suficiente para llevar toda una fortuna. Una vez hecha la ranura y metidas las monedas al coco, este se rellenaba de una pasta de trigo, que al endurecerse como engrudo, sellaba la ranura y solidificaba el interior para evitar que sonaran. También es famoso el número de tesoros enterrados descubiertos a lo largo del Camino Real, en Zapotiltic, en El Lindero, en Huescalapa, en Zapotlán y en la cuesta de Sayula, por mencionar algunos, donde varias familias aún gozan de un buen nivel económico gracias a estos entierros descubiertos. Fue muy mencionado en la creación de la carretera libre Guadalajara a Colima, a la altura de 4 caminos y el cruce con el Camino Real, antes de llegar a Atenquique, el famoso baúl de oro que destapó una máquina. En este caso se supo que todo el dinero fue recogido por personal del gobierno que realizaba esta carretera. Debido a estos entierros de dinero, se les conoció en la época como bandidos ardilla, ya que tomaban lo suficiente para vivir en lo que robaban nuevamente y enterraban el resto. Debido a su condición de bandoleros, poco tiempo duraban con vida y no existían muchas cosas como ahora en la que se pudiera derrochar tanto dinero. Entre muchos otros se encuentran los nombres de Martín Toscano, Vicente Colombo, Vicente el Indio Alonso, del cual tenemos un video en este mismo canal, Pedro Zamora y Bernabé Reyes. Empero, entre 1750 y 1795, la época del bandidaje en el Camino Real, había 2 nombres temidos por los arrieros, los conductores de diligencias y aún más por los ricos hacendados que enviaban con temor sus mercancías o pertenencias por aquellos parajes. Me refiero a Martín Toscano y a Vicente Colombo. Y si ya de por sí el camino era asolado por algunas hordas de salteadores, estos 2 bandoleros sembraron en aquella época un miedo terrible a atreverse a atravesar el camino serpenteante entre la espesura de los bosques. Cuentan las leyendas que aproximadamente por el año de 1795 existió un famoso bandolero llamado Martín Toscano, quien asolaba la región de la Ciénega de Chapala, Mazamitla, el Camino Real y sus alrededores con ayuda de su gavilla, asaltando las diligencias españolas, realizando atracos a las haciendas y emboscando cargamentos de valor. Considerado un rufián de estirpe por las consejas populares, Martín Toscano fue quizás más que eso, tal vez un ideal noble que se escondía tras la fachada de malhechor que la leyenda le ha otorgado.
misma que menciona sus famosas cuevas encantadas, de las cuales se cuenta que aquel osado que se atreva hallará fortunas inconcebibles atesoradas por el salteador, pero tendrá que tener cuidado porque una voz habrá de advertirle lo siguiente: todo o nada. Aquel que intente llevarse todo aquel fabuloso tesoro, habrá que llevarse hasta la última moneda o en caso contrario renunciar a todo, so pena de quedar atrapado en aquellas cuevas para siempre. La conseja dice que en las noches de luna llena el más valiente que se atreva puede invocarlo gritando fuertemente 3 veces su nombre en la serranía, allá, solo, cerca de sus cuevas de Apastépetl, a las 3 de la mañana. Aseguran que existe quien le ha visto ataviado con elegante traje de chinaco acudir a lomos de su brioso corcel. Otros aseguran que en los poblados y rancherías cercanas, los gritos, las maldiciones y las palabras altisonantes, así como el estruendo de muchos caballos acercándose en medio de la oscuridad, los hace asomarse con temor a la ventana sin encontrar nada que sea el origen de aquel misterioso escándalo. Martín Toscano y su gavilla de bandoleros no consideraban como robo el quitar a los españoles y hacendados sus riquezas. Ellos convenientemente lo denominaban decomisos, argumentando que aquello pertenecía a la gente de aquellas regiones y que por ende debería ser para solventar las necesidades de los mismos, de tal manera que al grito de «mueran los gachupines, despojemos al gachupín, señor de la hacienda, lo que es nuestro», lo obtenido ha de servir para seguir la lucha contra el gachupín. Dadas las circunstancias de la época y la pobre infraestructura de aquellos años, el camino real a Colima era el único en el cual realizar aquellas hazañas de labor por medio de la fuerza, cubriendo de sangre sus argumentos. Jiquilpan y otros poblados circunvecinos tenían diversas veredas que se unían al camino real de Colima. Otros senderos con muchos años más venían desde Jaripo y atravesaban la ciénega frente a Huaracha, pasando por la loma de la Cebada en las afueras de San Martín Tototlán, y continuando hacia Jiquilpan por el camino de 3 ríos, pasando la población de Las Ánimas en su ruta hacia Quitupan. Estos eran los lugares preferidos de Toscano y su gente para acechar a los caminantes. Se sabe también que en lugares como Las Cebollitas y 3 Hoyos, en lo que eran los linderos de aquel antiguo trazo del camino, Toscano enterró lo que robó en aquellos días. En la actualidad, aquellos antiguos caminos hoy son senderos donde los turistas acuden a caminar, pero la leyenda de Martín Toscano aún se extiende por toda la región conocida como Ciénega de Chapala, espacio compartido entre Michoacán y Jalisco, y se traslada a otros estados fuera de Jalisco como Michoacán, Guanajuato y Colima. Se ha encontrado por aquellas antiguas veredas y páramos solitarios algunas guaridas ocultas entre los cerros, encontrando extrañas marcas en las rocas y vestigios de antiguos reductos, que aún en la actualidad han tentado la avaricia de los hombres y los hace ir en pos de fortunas y tesoros antiguos. Toscano y sus hombres estaban bien organizados con grados militares, donde figuraban entre ellos Francisco Gil y Marcos Coronel. Es de destacar la lealtad que su gente les guardaba, llegando a tal grado que a su muerte prestaron juramento para no tocar lo decomisado a los españoles, si no era para usarlo en lo que denominaban la guerra que viene, suceso histórico que nosotros conoceríamos como la lucha por la independencia. Investigaciones recientes encuentran la participación de la gente de Toscano en el movimiento coordinado por don Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria. Pero volviendo al camino real, se sabe que otro bandido de aquella época asolaba los caminos circundantes al Nevado de Colima. En el año de 1795 tuvo lugar un gran asalto a una gran caravana en la zona boscosa. Se sabía que el pago de impuestos de Colima al virrey venía en una caravana custodiada por soldados, pero antes de salir, esta zona fueron emboscados por una gavilla de bandidos que se ocultaban en el volcán. Los soldados resistieron para tratar de repeler el ataque, sin embargo, abandonaron a su suerte la diligencia al verse superadas sus bajas. Los bandidos arrebataron cuantioso botín. De este hecho fue culpado por primera vez de manera oficial al bandido Vicente Colombo. Según data el reporte de este robo en la ciudad de Colima, del que las crónicas narran que al ser perseguido por las tropas del virrey, éstas perdieran el rastro en el espeso bosque, pues todos los bandidos se dispersaban tomando distintas direcciones, siendo imposible seguirlos. Aquellos maleantes estaban acostumbrados a acampar en aquellas soledades
que conocían como la palma de su mano, y a resistir el inclemente frío de la madrugada en la sierra, las lluvias y toda clase de carencias, pero siempre guarecidos lejos del ojo de las autoridades. Por tanto, es de esperarse que una cueva fuera el lugar ideal para ocultarse, sobre todo por el camuflaje natural que ofrece. En la zona del bosque se tenía registro de 11 cuevas, de las cuales solo 8 se encuentran hoy en día en condiciones de haber sido refugio de esos bandoleros. El resto fueron derrumbadas por pobladores del área en tiempos recientes, a causa de la invasión de murciélagos y en otras ocasiones por ser madrigueras de leones de montaña. Las 3 cuevas en el Apastépetl, la cueva de los jabalíes, la cueva de la piedra ancha, el túnel del río La Lumbre, la cueva de la barranca del Cristo, la cueva del Diablo y la cueva del Argum. Esta última es la más grande de todas las encontradas, con una altura de casi 3 metros y una profundidad de más de 20. La propia escritora Refugio Barragán, 2 siglos atrás, describió la guarida de Colombo como una red de túneles y cuevas interconectadas entre sí, con diferentes salidas de escape muy bien ocultas, y a un punto alto de donde podían observar a cualquiera que se acercara. La narración coincide con las cuevas del Apastépetl, debido a que su origen es diferente al resto de las otras cuevas, siendo este volcánico, conformado por tubos de lava que servían de válvula de escape a la enorme presión de vapor emitido cuando estuvo activo. En la actualidad, solo se pueden apreciar 3 cuevas alrededor del cerro del Apastépetl, y debido a la explotación del material pétreo, se ha perdido el 50% del cerro original y con ello su historia, alcanzando una altura original de 250 metros sobre la planicie. Las cuevas del Apastépetl, en tiempos antiguos, constituían una sola cueva denominada Cueva de Colombo, llamada así por los lugareños, conformadas por 7 cuevas en total, las cuales tenían una salida casi en la parte más alta del cerro del tipo chimenea volcánica y bajaba para interconectarse a una cámara más grande, posiblemente creada de manera natural. En el Apastépetl se estima que el área fue deforestada a inicios de 1900 por las grandes ventas de madera de la hacienda Huescalapa al Ferrocarril del Pacífico. Esto para ser utilizada en los durmientes de la vía férrea Guadalajara-Colima, por lo que las cuevas fueron descubiertas, por así decirlo, de manera oficial al talarse la zona. Aún con estas condiciones propicias para ser refugio de Vicente Colombo, también este cerro cuenta a poca distancia con una cueva que inicia en el pedregal aledaño al Apastépetl y termina exactamente a un costado de la Vuelta del Zapote, donde actualmente está reconocido empaque aguacatero. En el lugar, cuantiosos botines fueron robados desde Camino Real y donde, tras ser perseguidos los bandidos, al llegar a este tramo era bien conocido que desaparecían. Esta cueva también fue hecha de manera natural, ya que no se observaban tallados en sus muros de piedra volcánica y difícilmente hoy en día podrían ser taladrados con maquinaria. Nunca se ha sabido de manera exacta el escondite de Vicente Colombo, pero las probabilidades apuntan hacia el Apastépetl, a 8 kilómetros de Zapotlán, en medio de un enorme bosque con una red de túneles de entrada y salida, puesto de vigía que además dominaba desde Zapotiltic hasta Zapotlán, y cuevas que llegaban siempre hasta el Camino Real. No se puede descartar las demás cavernas, pero estas tienen menos probabilidades por su tamaño y ubicación. Algunas son más pequeñas y no parecen tener excavaciones o ampliaciones de las mismas para alojar un grupo de bandidos. Otras tienen poca visibilidad y podrían ser fácilmente emboscadas. Sin embargo, cabe la posibilidad de que en sus huidas fuesen consideradas como un lugar momentáneo donde guarecerse. Dice un dicho muy antiguo que entre ladrones no hay honor, por mucha lealtad que digan tenerse, por lo que es poco probable que sus tesoros se encuentren ahí. Los tesoros de Vicente Colombo quizá pudieron ser ocultados en algún lugar distinto, un lugar estrecho y difícil de encontrar, al que fácilmente se le puede ocultar la entrada, y muy poco probable que fuera el mismo Apastépetl. Ya en otro video de este canal narramos a otro personaje que también caminó por estos lugares y nos referimos a Vicente el Indio Alonso, el Nahual de Cerro Grande. Te invitamos a que lo veas. A más de casi un cuarto de siglo de su muerte, el Camino Real de Colima, sus bosques y sus cuevas siguen siendo un misterio.
En el año de 1830 se realiza el primer censo en un punto intermedio que era Zapotlán y se llegó a estimar un movimiento anual de 1000 cargas dobles hacia Guadalajara. Este camino casi coincide con la actual carretera federal libre. El camino pasaba por los siguientes poblados: Colima, El Trapiche, Cuauhtémoc, Alcatraces, Quesería, Tonila, San Marcos, las barrancas de Beltrán y Atenquique, Tuxpan, Zapotiltic, Zapotlán, Sayula, Zacualco, Acatlán y finalmente Guadalajara, llegando a funcionar diligencias con excepción del tramo de las barrancas. De esta manera, el comercio y agricultura florecía en el sur de Jalisco. Se hizo común en este camino real observar ahorcados colgados en los árboles, ya que desde 1810 hasta 1930 el país siempre estuvo en guerras. Los mismos arrieros que transitaban estos caminos eran quienes bajaban los ahorcados y los enterraban a un lado del camino por respeto al occiso, pues sabían que ellos también corrían el mismo riesgo al transitar. De ahí salió el famoso dicho que dice: arrieros somos y en el camino andamos. El 22 de enero de 1915, el costado del Camino Real a la altura de la cuesta de Sayula fue escena de la muerte de más de 600 personas en el descarrilamiento del tren más fatídico del país. Se apilaron todos los cadáveres en una pequeña barranca, se bañaron de chapopote y se incineraron, y a menos de un mes, el mismo lugar, el 18 de febrero de 1915, el Camino Real se vuelve intransitable por tantos cadáveres tirados a lo largo de la cuesta y de las lomas aledañas, contabilizados en 10,000 cuerpos por la batalla de Pancho Villa con tropas federales, por lo que Sayula y Zapotlán se organizaron los ayuntamientos para llevar cuadrillas de campesinos de las haciendas y ranchos cercanos para retirar tal cantidad de cuerpos. Se tomaban bajíos naturales del terreno para apilar la mayor cantidad posible para después cubrirlos con cal y tierra. Los más alejados del camino no fueron enterrados, por lo que por varios meses este tramo se volvió tétrico y pestilente. Aún hoy, esta zona del camino se dice que ven y escuchan cosas muy difíciles de explicar, digamos cosas paranormales, puesto que en este lugar descansan cerca de 10,600 cuerpos. Para el año de 1908, Porfirio Díaz inaugura el ferrocarril Guadalajara-Colima. Con ello, se inicia una nueva etapa en el transporte de personas, ya que en su mayoría ahora viajarían en tren distancias largas. Las cargas de mulas y burros siguieron aún en auge durante más tiempo hasta cerca de la década de 1940, por sus bajos costos y la posibilidad de comercializar sus productos en todos los poblados del Camino Real. El antiguo Camino Real a Colima aún tiene muchas historias que contar.